el arte de curar, hacia una medicina más espiritual. Hola, bienvenidos a Energy Channel. Continuamos con el podcast sobre ciencia y espiritualidad. Hoy les voy a hablar sobre el arte de curar y el espíritu de la medicina. Primero voy a dar un pantallazo sobre algunas consideraciones generales acerca de la salud y la enfermedad, de la salud individual y la salud pública. Vamos a considerar a la salud desde el equilibrio, si el organismo está equilibrado, la mente, las emociones y el cuerpo en armonía con el entorno, entonces hay salud y felicidad. Esto ya es amplio en sí mismo, pero trataré de simplificar para una mejor comprensión. La salud no es la ausencia de enfermedad, como dice la definición académica, pero sí lo contrario. La enfermedad no es nada en sí mismo. Lo que llamamos enfermedad es un estado, una condición que no se puede separar de las circunstancias particulares. No hay enfermedades, hay enfermos, dice un axioma muy antiguo. Nos acostumbramos a la ciencia médica que clasifica con nombres propios y agrupa a los pacientes de acuerdo a estas categorías. Entonces se establece un tratamiento estándar, un protocolo que iguala, unifica, todos diabéticos, hipertensos, síndrome de esto, enfermedad de aquello. Pero esto es erróneo y lo comprobamos a diario. Se habla de enfermedades y no de personas, no de cuadros o de casos particulares. Pero no son todos iguales. No hay enfermedades, hay enfermos. Cada persona, cada caso, cada circunstancia requiere un cuidado particular. La medicina es personalizada, humana, espiritual. Y aquí comienza el arte de curar. Entonces, ¿por qué enfermamos? El tema es simple y se vuelve complejo por la complejidad de la vida. Lo que quiero enfatizar, primero, no hay enemigos. Los gérmenes no son enemigos. Entre bacterias, hongos, virus y demás, nuestro cuerpo tiene más población de ellos que células. Y créanlo, son necesarios para la salud y el equilibrio del medio interno. No más simplemente la flora intestinal, que necesita tener un equilibrio y sin ella habría muchos problemas de salud, de mala absorción, de nutrientes, etc. El problema empieza cuando se rompe el equilibrio, y esto ocurre por dos razones. O bien bajan las defensas de la persona, o hay una invasión externa que el cuerpo no puede controlar. Entonces vemos que la ciencia médica actual se basa fundamentalmente en la teoría microbiana, en la teoría de la infección de Pasteur. Pero es una corriente dominante, la ciencia dominante. Hay otras formas de medicina, otras ramas de la medicina que ven, perciben y tratan de una manera diferente. ¿Por qué diferente? Porque esta teoría microbiana lo que lleva es a una guerra contra los gérmenes, disparando con vacunas, antibióticos, químicos. Eso dio lugar a que la industria farmacéutica se desarrollara a la par de la industria del armamento, créanlo. Y además generando ganancias y beneficios descomunales, al igual que la industria del armamento.
Si llevamos una vida natural y sana, no tendremos necesidad de ninguna medicina, excepto en casos de accidentes o emergencias. O en todo caso, reequilibrar la energía, sanarse mediante métodos naturales, con respiración, reposo y alimentación adecuada, incluyendo aquí las hierbas curativas o plantas medicinales. Como puede comprobarse, la mayoría de las veces los trastornos o enfermedades que se sufren son debidos a una forma errónea de vivir, a desequilibrios emocionales y a una mala adaptación al entorno. Estas condiciones debilitan el sistema de defensa del cuerpo. La historia nos muestra que la medicina es un reflejo de la condición social de la época. Cuanto más fuerte, agresiva o invasora es la medicina, más débil es la salud de las personas. Dicho de otra forma, el desarrollo de la medicina es inversamente proporcional a la salud. Es paradójico. Pero más medicina, menos salud. Y ya voy a desarrollar más este concepto. En tiempos de guerras y caos social eran frecuentes las epidemias y enfermedades y se imponía la presencia de la medicina. Los tratados clásicos afirman que el hecho de necesitar una medicina ya es una indicación que se vive de modo anormal y sin respetar las leyes de la naturaleza. Esta afirmación parece rara actualmente, donde las empresas médicas y la industria farmacéutica hacen publicidad de sus servicios y productos, buscando obviamente beneficios, publicitando una mejora en la calidad de vida, como si vendieran unas vacaciones o la promesa de una vida mejor. Los grandes laboratorios medicinales son mega empresas, cotizan en la bolsa de valores, hacen marketing de sus productos. Además, tienen intereses políticos, aplicación de leyes, por ejemplo de vacunación, programas educativos en las universidades que van deformando la esencia de la medicina mediante una educación tendenciosa. ¿Y en qué basan sus descomunales beneficios económicos? Vendiendo tranquilizantes, analgésicos, quimioterapia, que es veneno, aprovechándose de la obesidad, de la debilidad, vendiendo estética, alto rendimiento, performance, alivio rápido de los síntomas. Otro ejemplo, repartiendo masivamente vacunas a la población sin una necesidad real, previniendo contra una epidemia inexistente y por lo tanto generando grandes ganancias para un pequeño grupo y miedo y mala salud para el resto de la población que cae en la trampa. La parte política tiene que ver con el control de la población a gran escala. Quiero aclarar que esto no es una afirmación absoluta, por supuesto. No se trata de las individualidades. Hablo del sistema en general y de la cultura y la tendencia social. Hay buenas medicinas y buenos médicos, algunos como el doctor René Favaloro, que son una inspiración y un ejemplo raro en estos días. Conozco muy buenos profesionales, como la doctora Carolina Giacobone. Es la primera de mi lista. Y hay otros, claro, pero no son los que salen en TV o en las redes, promocionando tratamientos o vendiendo enfermedad y vacunas u otros medicamentos. Estoy solamente dando un pantallazo general, una descripción libre de la salud general. No es una acusación ni una crítica conspiracionista, como le dicen ahora los defensores del statu quo. Es una opinión libre, de alguien libre, con más de 40 años en la profesión y con una experiencia en varios campos de la medicina. Cada vez más enfermedades, nuevos síndromes, nuevos tratamientos, siempre más sofisticados que los anteriores. Ni hablemos de la tecnología, nueva aparatología, nuevos métodos de laboratorio, pero en realidad eso no muestra un avance en la salud, solo indica que los médicos son malos para diagnosticar. Por una simple afección o un chequeo médico, te hacen pasar por una parafernalia de exámenes. Y
que eso mejora la calidad de la atención o, lo que es importante, el resultado, como se ve, en general lo empeora. Debo decir que ningún examen complementario, ninguna tecnología es inocua. Estar expuesto a rayos X o a cualquier otro tipo de radiación, a ondas de cualquier tipo, a químicos, no es inocuo. Que no te mate o te enferme en el momento no significa que no lo haga en un futuro. No sabes, nadie puede saberlo a ciencia cierta el efecto que puede provocar en tu organismo, en tus células, en tu ADN. Otro dato no menor. ¿Nunca te sacaste una foto en la que saliste mal? ¿O una filmación, por ejemplo, en la que las condiciones no eran favorables? Imagínate el cuerpo, siempre equilibrándose, adaptándose, en constante transformación, a veces generando inflamación, tumoraciones o reacciones como parte de un proceso de adaptación y autocuración. Y esto, la mayoría de las veces, es mal interpretado por profesionales entrenados a ver solo la enfermedad. Se congela una imagen, se ve un instante, un momento, y se pierde todo el proceso por el cual esa imagen llegó ahí. Obviamente hay casos en los que el profesional debe tener una referencia, conocer más a fondo para poder diferenciar una afección, pero no como rutina. Los exámenes complementarios para eso están, no son definitorios, ayudan en todo caso al diagnóstico. Incluso un chequeo médico. Una persona no es un auto ni una máquina. Después de todo, es solo una opinión, una descripción que hace alguien que ve o cree ver lo que muestra esa imagen. Y recordemos, el observador crea la realidad. Y esto es un hecho científico. Ok, veamos con más detalles eso que llamamos enfermedad. Nuestro cuerpo posee un sistema de defensa o protección organizado en varios niveles, desde campos sutiles de energía e información hasta complejos y sofisticados mecanismos inmunológicos, mediados por células, anticuerpos, proteínas y otras sustancias. Estos mecanismos de regulación son muy eficaces y permiten al organismo adaptarse a los cambios y protegerse de cualquier patógeno. Cuando por alguna de las causas citadas a continuación se pierde el equilibrio, el organismo reacciona de acuerdo a la naturaleza del fenómeno. Por eso se dice que no hay enfermedades sino hay enfermos, hay circunstancias. En el ser humano hay 3 tipos de factores que causan enfermedades, o más bien desequilibrios. Estos son factores internos, factores externos y la forma de vida y hábitos. Existen otro tipo de eventualidades que pueden alterar la salud, como son los accidentes, las intoxicaciones, picaduras de insectos, mordeduras de animales, inoculación de venenos tóxicos, accidentología. Los factores internos son principalmente las emociones, como la ira, la tristeza, la preocupación, el miedo, la manía. Hay excesos como el pánico o la depresión aguda, que dependen también del estado energético de la persona, de su condición mental. Hay otros factores. También se incluye la actividad mental del individuo. Por supuesto, estas son condiciones que deben prolongarse en el tiempo para afectar la salud. O quizás un shock emocional fuerte, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, el trabajo, un diagnóstico médico fatal, mal ambiente laboral, de estudio, etc. Son condiciones que pueden predisponer, incluso desencadenar un proceso, una enfermedad.
La mente y las emociones impactan directamente en el cuerpo físico y también son un reflejo del estado de este. Los factores externos son los agentes climáticos que en exceso invaden el cuerpo, como el frío, la humedad, el viento, la sequedad o el calor. También la exposición constante a radiaciones electromagnéticas, anómalas y perjudiciales. Muchos teléfonos celulares, dispositivos, exceso de Wi-Fi, todo eso en exceso afecta a la salud. La forma de vida se refiere al estrés laboral, por ejemplo, exceso de noche, vida nocturna, al sedentarismo y la falta de ejercicios, la manera de alimentarse y de respirar. Los hábitos perjudiciales son todas las adicciones físicas, químicas y emocionales. Tabaco, drogas, alcohol en exceso, estimulantes, medicamentos, pero también relaciones tóxicas, ¿no? Pareja, familia. Cuando el organismo se expone a cualquiera de estos factores o condiciones adversas, reacciona. El encargado de gestionar esta respuesta es el sistema nervioso autónomo. Recuerdan capítulos anteriores, ¿eh? El sistema adaptativo. Como lo veíamos, dividido en dos ramas, de naturaleza opuesta y complementarias. La rama simpática, encargada de la acción, y la rama parasimpática, encargada de la reacción. Veamos, a esto le vamos a llamar las dos fases en una enfermedad. La fase activa. La rama simpática utiliza la adrenalina, noradrenalina también, y otros mediadores químicos para generar efectos orgánicos que ayuden al cuerpo a adaptarse a la situación, a la manera de lucha y huida. Estos efectos son, por ejemplo, taquicardia, broncodilatación, excitación psíquica, dilatación de las pupilas, midriasis, disminución de la sensibilidad al dolor, cierre de esfínteres, disminución de la actividad visceral, aumento de la irrigación muscular y de la actividad de las suprarrenales, de las glándulas suprarrenales, es decir, favorece la actividad física y la vigilia. La fase reactiva. Pasada la fase de agresión, el cuerpo reacciona mediante la otra rama del sistema autónomo, que es la rama parasimpática, que es la que se encarga de mantener al organismo en situaciones normales y se ocupa de los procesos de regeneración, nutrición, reproducción. Utiliza la acetilcolina como mediador químico. Promueve la digestión, la secreción de enzimas y hormonas, disminuye la actividad del corazón y del aparato respiratorio, provoca miosis en las pupilas, incrementa la actividad de los riñones y disminuye la de las glándulas suprarrenales. Favorece la reparación, la regeneración y el sueño. Es por eso que luego de comer bien nos da ganas de echar una siestita. La mayoría de los signos y síntomas aparecen en la etapa de regeneración, que tiene una fase exudativa, donde incluso pueden aparecer tumores, quistes, acumulaciones de tejido, es decir, hiperplasias, hipertrofias, fenómenos de cicatrización y reparación. En este periodo puede haber un incremento de la actividad de ciertos gérmenes, bacterias, hongos, cuyo rol no es comprendido por la medicina moderna y se lo considera como infecciones que hay que erradicar. Pero en realidad esta hiperactividad es reactiva y pasajera y su papel sería más bien el de limpieza y fagocitosis, comer, el tejido que nos sirve, el tejido necrótico, el tejido que ha sido producido el resultado de la fase activa, como lo quemado.
Es evidente que el cuerpo tiene sus propios mecanismos de adaptación, producto de su evolución a lo largo de millones de años. Es en esta fase donde ocurren diversos fenómenos como el dolor, inflamaciones, reacciones alérgicas, fatiga, hinchazones e incluso disfunciones en ciertos órganos, ya que la energía se está utilizando con fines de reparación. Puede haber fenómenos como vómitos, diarreas, tos con expectoraciones, fiebre incluso, que muchas veces son mal interpretadas y tratadas como enfermedades, cuando en realidad son mecanismos de depuración del cuerpo. Y es en este momento donde la mayoría de las personas acuden al médico, y en general, solo toma en cuenta lo que ve o lo que el laboratorio le dice que hay. Y en base a este juicio parcial, trata de meter estos síntomas en un cuadro, ya etiquetado, como enfermedad con nombre y apellido. Un protocolo basado en el miedo y el desconocimiento. Luego, obviamente, viene el diagnóstico, el médico te dice, tienes esto y compras. Es evidente. Y cuando compras, ya está firmado el contrato. Ya tu cuerpo lo lee, si tu mente lo cree, el cerebro lo cree y todo tu cuerpo lo cree. Y se crea una realidad, así de simple. Y el proceso natural que estaba realizando tu cuerpo para adaptarse y curarse según su diseño, según su información ancestral contenida en sus células, se va al tacho y en muchos casos se vuelve crónico. Gracias, Doc. Los exámenes deben ser clínicos y el médico aconsejar para mejorar la salud si fuera necesario. La relación médico-paciente es una relación espiritual, de confianza, de espíritu a espíritu. Por eso es necesario contar con alguien de confianza, que transmita tranquilidad, humanidad, buen consejo, contención. La medicina actualmente da miedo, preocupación. Vas al médico y no sabes con qué salís. Y cualquier cosita que hace algunos años, no muchos, hubiera sido nada, hoy es tremendo. El otro ítem son los tratamientos. La medicina ya no busca la causa, solo trata el síntoma. Medicina sintomática. La cultura del síntoma sin comprender la causa. Pero para curar de verdad hay que ir a la causa, no solo al síntoma. Para esto, establecer un correcto diagnóstico es fundamental. A la vieja usanza, no solamente basado en lo que informa un aparato o un examen de laboratorio, que a su vez están informados por humanos, por personas que lo interpretan. El desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, de rehabilitación, para soldados, por ejemplo, heridos, no significa nada si no se hace algo para evitar las guerras. La medicina creada para curar los efectos de la contaminación ambiental, el estrés o la vida sedentaria no puede considerarse un adelanto si no se hace nada para eliminar la causa y mejorar la calidad de vida. Los virus son cada vez más protagonistas. Ya incluso un virus, como el del resfriado común o de infecciones respiratorias leves, me refiero al desprestigiado coronavirus, pasó a ser un enemigo público y peligrosísimo. Pero, ¿es así verdaderamente? ¿Puedes tener tanta confianza en lo que te dice el que te quiere vender algo? ¿O te lo impone por la fuerza o simplemente no sabe de lo que habla? La Organización Mundial de la Salud, la OMS,
es una organización privada, financiada por la industria farmacéutica y otros intereses. ¿Cómo puedes confiar tu salud a una organización, a un sistema de esta naturaleza? Lo cierto es que la verdadera defensa la hace el sistema inmunitario. Es tu propio cuerpo el que tiene la capacidad para defenderse, para curarse, para regenerar. Ningún tratamiento médico cura. El que se cura es el cuerpo. La medicina ayuda, debe ayudar, ir a favor de esa sanación, generar un buen terreno para que el organismo se regenere, no solamente dispararle al enemigo, porque esto además debilita al organismo, que es el que debe curarse. Y hay otro punto fundamental. Nuestro cuerpo es inteligente, dotado de conciencia y memoria, conectado con la fuente universal de energía e información. Sabe y aprende cómo sanar y adaptarse a los cambios. A veces estos pueden ser drásticos o fuertes y no le dan tiempo, o exceden su capacidad, o tal vez su reacción es exagerada. Y aquí es donde entra el rol de la verdadera medicina, que debe armonizarse con los procesos naturales. No es necesario acudir a métodos agresivos o tóxicos, porque estos, tarde o temprano, deterioran la vitalidad y la capacidad curativa y como consecuencia la calidad de vida. Aprender de la naturaleza es fundamental porque nosotros somos ella misma. Por eso optá siempre por formas de sanación naturales y tradicionales. Mantén tu mente calma, cultiva la energía y el amor incondicional. Y la confianza en sí mismo es la base. No hay que tener miedo. Es el sistema inmunitario el que protege, y no un medio artificial o manipulado como una vacuna. Y esto no es un alegato antivacuna. Pero lo cierto es que incluso en el ambiente médico hay muchos malentendidos e ignorancia y negligencia. Y también mucha resistencia. Hay muchos médicos que han denunciado el fraude de las vacunaciones. Pero siempre su voz es callada o reprimida. Y da que pensar, ¿no? Ningún médico puede exponer a un paciente a un método o a una forma de medicina que ponga en peligro su integridad física y mental, o utilizarlo, incluso sin saberlo, como conejito de laboratorio para la investigación y casuística de los laboratorios. Y créanme lo que les digo, la mayoría de las vacunas actuales están en fase experimental, y otra buena cantidad ni siquiera se justifica. Cada año, cada vez más vacunas. Y si no me creen, lean la lista de vacunación obligatoria, de vacunas obligatorias, desde el nacimiento, adolescencia, vida adulta, etc. Doble bacteriana, triple viral, hepatitis B, antigripal. Ya nomás al nacer te inoculan contra la tuberculosis, la hepatitis B, luego contra el neumococo, polio, la tetravalente, y la lista sigue. Aquí en Argentina es desmedida. Incluso ahora promocionan una vacuna contra la obesidad. Dicen, las vacunas salvan vidas. ¿Pero es así realmente? Hay una larga historia detrás de las vacunas, y no siempre feliz. ¿Crees que semejante manipulación arbitraria de tu sistema inmunitario natural es gratis? ¿Que no te perjudica a corto, mediano o largo plazo? De hecho, sería conveniente leer los efectos adversos, leer en letra chiquititita todos los efectos adversos que producen las vacunas, algunos irreversibles y muy graves: síndrome de Guillain-Barré, parálisis,
trastornos sanguíneos, trastornos de la coagulación, enfermedades renales, hepáticas, trastornos cerebrales, trastornos de la conducta. Es verdad, por ejemplo, quizás no se puede atribuir la causa, pero sí generar una predisposición para enfermar, debilitar al organismo, dañar el ADN, dañar a las células, de una manera, no más con sus componentes. Y cuando uno, porque es todo como uno, como se explique la cuestión, si dice, no, esto hay que darlo porque este virus, si no fuera por este virus, tenemos que proteger a la población. Bueno, eso incluso ya se ha visto hasta como mensaje político. Cuidado con eso que es el enemigo, cuidado con esto que si viene en esto, y es la cultura del miedo. Y el miedo nunca protege, porque el miedo es una enfermedad y usado políticamente es una herramienta de control. Para curarse, lo primero que uno debe hacer es salir del miedo, porque el miedo debilita, fragmenta, disocia, y en ese contexto es imposible curarse. Ok, hablemos de nuestro sistema natural de defensa. El sistema inmunitario se fortalece con una buena alimentación, ejercicios y un espíritu alegre y feliz. Pero esta forma de vida no es aparentemente científica, y mucho menos un negocio. Y con los niños y recién nacidos no se considera que puede dejar una debilidad de por vida, o incluso algo peor, solo para prevenir alguna enfermedad remota, o que el propio cuerpo curaría por sí mismo, fortaleciéndose y generando memoria, porque el cuerpo se fortalece, necesita fortalecerse, no está mal enfermarse, porque es el cuerpo que se fortalece, el sistema inmunitario se fortalece sin necesidad de inoculaciones extrañas, inocular una enfermedad, además con un montón de materia y de materiales nocivos para el cuerpo. Dejemos esto por un momento. Mientras la medicina sigue estando centrada en la curación de los síntomas de enfermedades provocadas por nuestro desorden social y tecnológico, solo contribuirá a que esa condición se perpetúe y se agrave. Es evidente que la salud y la felicidad a nivel individual y por extensión a nivel social no puede estar a cargo de grupos empresariales ni grandes marcas que persiguen el beneficio económico. Un medicamento podrá cotizar en la bolsa, pero tu salud no. La enfermedad se volvió un negocio lucrativo. Y cuando es así, ¿qué empresa quiere dejar de tener ganancias? Y esto da que pensar. No se trata de curar, sino de mantener la enfermedad y los beneficios. Lamentablemente, hoy en día, muchos médicos se han convertido en intermediarios entre las empresas y el paciente, desvirtuando completamente el espíritu del verdadero arte de curar y ayudar al prójimo. Creo que la mayoría no son verdaderamente conscientes, por lo menos al principio, pero los programas de formación en medicina y las universidades, sépanlo, son auspiciados por intereses privados, y esto es un hecho. Por supuesto que hay especialidades que salvan vidas, servicios de emergencia, cirujanos, terapistas, pediatras, especialistas en salud mental, claro, pero esto, estadísticamente, es muy bajo con respecto al resto de la actividad médica. Y por supuesto que hay momentos donde se necesita de la medicina y de un buen médico. Y hay momentos donde hay situaciones graves. La salud debe mantenerse de manera natural. Esto lo vengo repitiendo. Sobre todo, hoy en día, cada vez más. Pero si tienes que ir al médico por alguna razón,
Hay que elegir un buen especialista, un buen médico, que te escuche, que transmita tranquilidad y por supuesto que tenga conocimientos, experiencia, sobre todo que no meta miedo y que no te venda a ninguna empresa. Ok, démosle una vuelta positiva a esto. La verdadera medicina es preventiva. El médico debe educar además. En la medicina antigua, tradicional, le llamaban medicina antes de la medicina. Es decir, medicina antes de la enfermedad. Siempre, como se dice, mejor prevenir que curar. La medicina debe ser preventiva. Y para eso, educativa. Es decir, tiene que ver con los hábitos de vida, con saber cómo alimentarse, saber cómo respirar correctamente, saber cómo establecer un control mental, tener un pensamiento crítico. Hoy en día es fundamental tener un pensamiento crítico porque es tanta la cantidad de información tendenciosa que más que estar todo el tiempo abriendo la ventana y aceptando y con los ojos abiertos, hay que tener un pensamiento crítico. No se puede estar digiriendo y asimilando todo lo que nos da porque es gravísimo. Hay que aprender a cuidar la salud en todos los niveles. Hay que fortalecerse, comer sano y natural, estar feliz, despreocupado, aunque haya que aceptar los momentos difíciles de la vida. Se puede aceptar sin enfermarse. Ese es el rol de las emociones. ¿Qué problema hay? Duele. Ok, tenemos un sistema sensitivo altamente desarrollado, millones de años de evolución, es selectivo, se puede aprender a controlar el dolor. Y luego, bueno, ok, hay medicina, no es que no, pero solamente recurrir a química, tu cuerpo se va debilitando, incluso se vuelve adicto a una determinada química. Luego es un ciclo de ida y vuelta, no sales nunca más de eso. Hay que saber cuidar la salud, hacer ejercicios, aprender habilidades cognitivas, mantener la mente abierta, caminar libres y dignos sobre esta gran tierra, no como víctimas, dependientes, no sé lo que me pasa. Lógicamente, en ese estado de salud física, psíquica, eres muy fácilmente manipulable y víctima. Pero, ¿qué hacer si sientes que estás enfermo y quieres curarte a ti mismo? Y esto lo veremos en el siguiente capítulo. No se lo pierdan. Voy a dejarles consejos prácticos para cuidar la salud, para mantenerse en buena salud mental y física, que es lo importante. Gracias por vuestra atención. Espero verlos la próxima. Chao.